tabi. Ang ganda pala ng bahay ni Immaculada. Oh, naka LL. Oh, naka wallpaper. Immaculada. Si Doktora. Mira tu aquí oh, mira de pader. Oh. Mira, oh, ang ganda ng ang bahay ni Immaculada. Oh. No tabla, cemento. Mucho. So, eto na po ang asawa ni Immaculada. Nagmamantika-mantika pa ang aking mukha, mga amigo. Kumusta po kayo? Nandito po si Kuya Jose. Kuya Jose, kumusta? Bien. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Jesús, ¿qué? Jesús. Apellido. Okembe. Okembe. Sí. Jesus Okembe. Sí. Inarkila namin, mga amigo, at pupunta po kami ng kilometro 4 Inzang. Pumunta po kami sa lugar nila Immaculada at magkakaroon po tayo ng ocular inspection. May nalalaman pang gano'n no? Opo mga amigo, kasi pinag-iisipan po namin kung saan po kami mamimigay ng mga books sa Dos Filipinos. And then nang isang araw nakausap ko si Doktora. Sabi niya about, di ba nagkaroon ng reaction video about sa feeding program sa Ipupo, sa Okumba. Ang sabi niya, marami din bata sa amin. Yun ang nabanggit ni Immaculada. Bakit hindi nyo itry na pumunta para naman makita nyo rin at makilala nyo? So naisip namin sa Dos Filipinos, baka doon kami mamigay ng mga notebook. Ganun po. So titingnan po muna natin yung mga bata doon at pupunin ko yung mga datos. Datos talaga. Opo, iba lang kasi yung way, medyo malayo mga amigo, pero wala namang problema. Basta importante ay maabot ng tulong yung ating sahod sa YouTube, dahil pagka sumahod kami, first sahod po namin ilalaon po namin sa pagtulong dito. So yun ang aming goal. Hayaan nyo na yung mga bully namin. Pero ang importante po ay merong kapupuntahan ang lahat-lahat, mga amigo. So andito na po kami sa may malapit sa Mercado 5. Ayan, tayin po natin at babalikan ko po kay mamaya. So ang way po niya ay papuntang Mercado 5. Ayan, papuntang Mercado 5. Ayan, kumbaga kila Chamame, nasa left side sila, tapos ito naman right side mula sa bahay namin. So ibang iba sa lugar nila Chamame. Kila Chamame siguro mga 5, 6, 7 minutes ganon, o 3 minutes ganon lang. Malapit lang. Ito medyo malayo-layo po mga amigo. Napuntahan ko na dati yon. Pero ngayon ay kilalanin po natin yung pamilya ni Immaculada. Puntahan na rin natin at makwento-kwento, machika-chika natin, ng makwentuhan natin o makilala natin yung pamilya ni Immaculada. Sí, estamos ahí. Vale, ya tenemos listo. Bumili muna kami ng bigas ni Jose. So nandito na po tayo kila Immaculada. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Puede entrar? ¿Puede entrar? Oh, gracias. Okay. So ito po ang bahay nila Immaculada. Ay, ¿eso tu casa? ¿Eso tu casa? Sí. Oh, bonito ha? Esa es mi casa. ¿Ito tu casa? Sí. Bonito ha? O naka-wallpaper. Casa de Immaculada. Oh. Ang ganda pala ng bahay ni Immaculada. O naka-LL. O naka-wallpaper. Immaculada. Sí. Doktora. Mira tu aquí oh, mira de pader. Oh.
Mira, después, oh, may lampshade pa, oh. Tapos, naka kortina pa. Donde tu habitasyon? Aquí está. Ito, oh, ganda ng ano ni Immaculada, oh. Habitasyon ng kanyang kwarto, oh. Tapos, ito, naka-wallpaper pa, oh. Esa. Esta tu hija? Ajá. Ah, ¿cómo se llama? Brandy. Ah? Brandy. Brandy. Brandy, mi país esto, bebida. Sí. Brandy. Esta tu hija. Sí, aquí está la otra, mi hija. Tu hija también, ¿cómo se llama? Nadesa. Nadesa. Aquí está la última. Nadesa. Brandy. Esto. Belén. Belén, ven aquí, ven. Belén, ven. Saludar para como Pilipino, así. Ajá. Oh. Brandy, saludar como Pilipino, así. Todo tu hija Sí, guapa. tengo 6. ¿Cuánto hija? Tengo 4. 4. ¿Dónde? Ah, ¿Dónde? 1, 2, 3. ¿Dónde 1? La Celia, Juanita, que suele trabajar ahí, la primogénita. ¿Juanita? Ajá, mi hija. Juanita no casa aquí. No, vive ¿Dónde otro? Rediana. No está. ¡Aray! Aray daw. Aray, nombre? Nakakatawa kasi, no? Brandy, tapos sa Aray. Brandy, Nadesa, Belén, Nadesa. Aray. Ajá. Aquí está Nicolás. Esto tu hijo. Nicolás, buenas tardes. Ajá, también guapo. Esto Su mujer y su bebé. su bebé. Aquí está. Ah, eso es su bebé. Ah. Eso es su mujer. Ah, Oh. Mira tu tele, doctora, ha? no tengo tele. No, yo venir aquí porque una razón. Porque nosotros Filipino quiero saber cuánto niño aquí o niña. Esto falta poco ir va a escuela, ¿no? Escuela. Sí. Nosotros quiero comprar cuaderno, crayola, todos. Por eso yo quiero uno. Lista. Para mi marido. Aquí Lista. está también mi hijo. Ay, tu hijo, ¿cómo se llama? Ray. Ray. Brandy. Ray. Aray. De esa. Eso tu Mi nieta. Está su bebé. Brandy, ¿ha? Oh, guapa también. Sí. Pero no colores a blanca. Paputi ano? Llámame a tu papá a ver a mi marido. ¿Dónde tu marido? Viene a Estado donde su mamá viene ahora. Naku, ayan po, for the first time po, makikita po natin ang asawa ni Immaculada. Oho, tingnan natin. For the first time po, ayan. So, eto na po ang asawa ni Immaculada. Immaculada, Jose, ha? Jose, porque tú con él mucho tiempo. Guapo, mira, sí. Guapo. Sí. ¿Cómo se llama? Abdon. Oh, grabe yung mga palda. Abdon. Brandy. Oh, tapos Desa, Aray. Belén. Belén. Tú hablar a esto, Raúl. No, soy Raúl. Guapo. Raúl es es el nombre que se están traduciendo como Roel. Sí, Raúl igual. Mi nombre es Roel. Oh, esto guapo. Muchísimos gracias. Yo vine aquí para saber cuántos niños está aquí en tu familia. Ejemplo, 20 niños, cuántos niñas, así. Quiero escribir. ¿Cuánto cuaderno quiere? ¿Cuánto crayola? ¿Cuánto bolso? Sí, para escuela. ¿Esta tu habitación? Allí. ¿Esto qué? Esta es la antigua casa que yo vivía antes. Antigo casa. Ito na yung lumang bahay nila. Tapos ito yung bago, nuevo. Aquí está mi cocina. Nako, ito ang kusina ni Immaculada, talagang naka-LL. Mira tu cocina. ¿Sabes lo que ha cocinado? Sí. Pan bota, pero ya ha terminado. ¿Ha terminado tu pambota? Sí. ¿Por qué no guardar poco? Porque tú me has llamado tarde. Mira, ang ganda ng bahay ni Immaculada. No tabla, cemento. Mucho. De mi hijo. Esto,
Casa tu iho. Está allí con su mujer. Punta na po ako dito mga amigo. Dito po yung bahay ng nanay ni Mami Kuana. Sa part po na to. Oh. Kung natatandaan niyo po, meron po naglaro ditong bata. Tapos ito yung malaking at malawak na lupain. So ito ay sa magkakapatid daw po. Sa kapatid ni Immaculada. Sa pamilya ni Mami Kuana to. Oh, grande, no? Oh, pwede hugar aquí, no? Sí, podemos jugar. Oh, pwede hugar. No hay problema. Mas peligroso ay. Oo, mas delikado kasi dun sa may bahay nila Mami Kuana. Aquí no, peligroso. Circa de carretera, no? Si tú terminas, tú coges taxi. Fiesta. Aha. Oo. Mas Directamente ay. Yung nga sinasabi ko, mas safe kami dito ngayon. Medyo malayo lang, no? No problema. Hindi kagaya kila Marie kasi doon lapit eh, no? Dito kasi medyo malayo-layo. Pero okay na rin kahit papaano. Ano sinasabi mo? May sinasabi ko. Am sara sara. Ang sarap. Am sara sara. Ang sarap. Right. Belen tu última, Sí, niña. mi última. ¿Cuánto años Belen? 12. 12. Estudiar. Sí. 12 años. O cuando tú terminas de escuela, ¿qué tú quieres trabajo? Quiero ser pastelera. ¿Ha? Pastelera. Pastelera. Chef. Preparar buñuelo, así. Preparar panes. Panes, todo eso. Baker. O baker palang gusto nitong si Belen. Esto, nombre? Samuel. Tu... De escolástica. Escolástica. ¿Debe de escolástica? Nieto. Apo ni Lola escolástica, o. Samuel. Samuel, apelyido. Samuel Casiano. Casiano. Parang ano eh. Parang astig to eh. Astig to. Habla astig. Astic. Astig. Dice así. Habla astig. Asting. Astig daw. Tinuturuan natin eh. Habla masarap. Masarap. Habla masarap. Di masarap. 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 Guwapo. Guwapo. Pogi. Pogi. Pogi ako. Pogi ako. Pogi, guwapo, igual. Ay, doktora, ¿cuánto habitación tú tienes? Habitación. 4 habitación. 4 ang kanilang kwarto. Esto, para habitación también. Nicolás. Kay Nicolas daw to. Tu Belen, ¿dónde tu habitación? Dentro. Ganda din ni Belen, oh. Guapa, Belen. Como su mama. Guapa. Masarap. Parece, esta. ¿Quién me parece a mí? ¿Esta o esta? Parece? Esto, brandy. Parece tu cara. Igual. Como yuca. Igual. Como yuca. Yuca de pan. Ayan, yuca de pan. Yuca de mongomo y yuca de bata. Igual. So ayan pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video at kapag po kami ay nakabili ng mga notebook, dito po kami pupunta kila Immaculada at tinanong na po namin kung ilan yung mga bata dito sa lugar nila. So excited po ako dahil ibang mga bata po ang makikita nyo sa mga susunod na kabanata po sa buhay ng mga Dos Pilipinos. Salamat po mga amigo. Diyos hasta mañana. Ciao! Am sarap. Ow! Spaghetti ba. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.